Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer espacio abierto con su asesora dentro de la primera semana del módulo 1 de recursamiento, las TIC en la sociedad. Muy buenos días a todos. Soy la maestra Ana Ivette Reyes García, su asesora virtual. En unos minutos iniciamos. Bienvenidos todos. Esperemos se vayan incorporando más compañeros a este primer espacio encuentro abierto con su asesora virtual. Bienvenidos este miércoles 11 de mayo de 2022. Ahí me equivoqué en la hora, permítanme. Son las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Permítanme, déjenme hacer el cambio. Disculpen. En unos minutos iniciamos, esperemos que se vayan incorporando compañeros, estudiantes a esta primer sesión. Recuerden, tendremos 2 sesiones de cada semana de espacios abiertos, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naive Reyes García. Este es nuestro primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, una servidora en esta semana. El día de mañana, jueves 12 de mayo, tendremos nuestra segunda sesión, nuestro segundo espacio abierto, encuentro con una servidora, su asesora virtual, la maestra Naivet Reyes García. El día de hoy es nuestro primer encuentro, esperemos que alguno de sus compañeros, alguno de ustedes se integren. Recuerden que estas sesiones pues no son obligatorias y es muy importante, pero son importantes en caso de que ustedes no se puedan integrar en forma sincrónica en ese momento, en ese instante, pues sí les recuerdo y les recomiendo también que ustedes la, vean a través de las grabaciones que se dejan también directamente dentro de la sección novedades, dentro de la materia, dentro del módulo 1, las TIC en la sociedad. Y bueno, en unos minutos iniciamos. Bienvenidos nuevamente a este primer espacio. Esperemos se vayan incorporando algunos compañeros.
Pues bueno, iniciemos este primer espacio, este primer encuentro abierto con una servidora, su asesora virtual, la maestra Naibel Reyes García. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por ver este video, por estar en este pues eh, encuentro, por revisarlo, de este primer espacio abierto de la semana número 1. Dentro del módulo 1 también las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad. Vamos a dar inicio este miércoles 11 de mayo de 2022 a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, y pues reiterarles la bienvenida a este módulo de recursamiento. Recuerden que este módulo de recursamiento está fijado a 4 semanas de actividades, de entregables, de lecturas, de materiales de apoyo para cada uno de ustedes que les van a servir a lo largo de esta semana y estas 4 semanas, pues todos los materiales los van a utilizar sobre todo para nuestra semana final, nuestra semana 4, nuestra semana de integración, donde todos los conocimientos a lo largo de estas semanas se van a ver ahí reflejados. Bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Neve Reyes García, con el propósito de esta sesión sincrónica. Esta sesión tiene el objetivo de explicar las actividades de la semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, cómo darles la bienvenida y pues hacer la presentación de una servidora. Y bueno, ya por ahí dentro de la sección novedades les colocaba mi video de presentación, les platicaba un poco de mí, de mi trayectoria. Entonces les pido que en caso de que no hayan visto o leído la presentación, como visto el video de presentación y bienvenida a este módulo, pues me hagan favor de revisarlo dentro de la sección novedades. Esto para no hacer tan repetitivo estos elementos de este primer espacio abierto con una servidora. Y bueno, comentarles también las formas de comunicación que vamos a tener a lo largo del curso. Pero bueno, en este módulo, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Este es nuestro propósito formativo de de este módulo dentro de la materia. Dentro del módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad de Prepa en línea CEP. Les comento las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, la maestra Naibel Reyes García. Tenemos el correo electrónico que pongo a sus órdenes, que es av.anaibet con doble t, punto reyes, arroba prepenlinea-mediocep.edu.mx. Sin embargo, les comento y les reitero que la forma más viable, la más rápida, pues es dentro de la plataforma, ya sea sobre todo a través del foro Aprendiendo, que se encuentra dentro de nuestras semanas. Cada semana hay el foro Aprendiendo, o sobre todo, y el que yo recomiendo al 100%, por su efectividad, por su precisión, inclusive su privacidad, pues es dentro de mensajerías, porque el foro Aprendiendo pues compartes información, compartes materiales, experiencias y ven todos los integrantes del grupo, lo cual es viable pues si tú quieres compartir algún material, como lo están haciendo ya en esta semana.
La cuestión es que tal vez si tienes alguna duda que no quieres que los demás compañeros sepan, o una inquietud o alguna cuestión que quieres hablar directamente con una servidora, su asesora virtual, respecto a cuestiones académicas, pues con mucho gusto. También está la parte de la mensajería, que es dentro de la parte superior derecha, casi al centro. Está justamente ahí, les coloqué y les indico con una flechita y con un símbolo en donde les coloco justamente esos elementos, ¿no? Esta cuestión de donde está la campanita, al lado de la campanita hay un icono de globito, ahí ustedes le dan en el globito, y me mandan un mensaje privado a una servidora en donde me indican alguna opinión, alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, estoy ahí a sus órdenes. Reitero, mensajería dentro de la plataforma, dentro de su módulo, pues es la forma más rápida, eficiente, directa e inclusive personalizada que tenemos dentro de la materia, dentro del módulo uno y en general dentro de los módulos dentro de la prepa en línea CEP. Es la forma en que ustedes sin problema se pueden comunicar. Además, inmediatamente en el momento que yo ingreso a esta plataforma y ustedes, si tienen un mensaje dentro de mensajería privado, van a ver ahí en el icono de globito un número ahí que les indica que tienen ahí una respuesta directa de parte de una servidora. Igual ustedes, si me mandan cualquier cosa por ese medio, yo inmediatamente en el momento de ingresar a plataforma les contesto por esta situación de la eficiencia que les comentaba, la rapidez y la sencillez, no es nada complicado. Y entonces por eso les exhorto a que a lo largo de este módulo 1, las TIC en la sociedad, pues se comuniquen o nos comuniquemos dentro de mensajería, dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Aunque reitero, pues tenemos mensajería, tenemos el correo y por supuesto el foro aprendiendo, pero reitero, mensajería considero es la mejor de las opciones, ¿de acuerdo? Y bueno, continuemos. Dentro de nuestra unidad 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que es la unidad en la que vamos a ver en esta primera semana, que inició justo el día de antier, el lunes 9 de mayo de 2022, y finalizarán, recuerden que las semanas abren los lunes y cierran los domingos. En este caso abrió el lunes 9 y finalizará el domingo 15 de mayo de 2022 a las 23:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Esto es muy importante porque tenemos compañeros en diferentes zonas horarias dentro de nuestro país en prepa en línea CEP, entonces es muy importante que consideren que los horarios de apertura como de cierre son justamente en el horario de la Ciudad de México, para que estén muy conscientes porque de pronto hay zonas en donde hay cambios diferentes de horario. En el caso de la Ciudad de México tenemos el famoso horario de verano, entonces es importante que consideren, de pronto hay estados o ciudades en el país pues que no hicieron o no tienen esa zona horaria, entonces es importante que consideren que pues independientemente de la zona horaria, los horarios de las semanas y las aperturas como los cierres dentro de estas semanas dentro de la materia las TICs en la sociedad son en horarios de la Ciudad de México, para que esto lo contemplen dentro de su administración de tiempo para entregas sin retraso, ¿de acuerdo? Recuerden que en estos módulos de recursamiento se dan, se les conceden directamente extensiones de actividades, pero sí es importante reiterarlo que dentro de la semana final de la semana integradora, en la semana 4 del módulo, pues ahí no se reciben actividades, sobre todo de las actividades de la semana 4 de la semana integradora, no hay posibilidad de dar extensiones porque pues
justamente el módulo 1, las TIC en la sociedad, finaliza en la cuarta semana. Entonces sí les pido por favor que si de pronto requieren alguna extensión de alguna actividad que no pudieron entregar en tiempo y en forma, ustedes traten de ajustarse en las entregas de actividades integradoras, formativas. Yo les puedo dar extensiones, reitero, únicamente de algunas actividades integradoras. ¿Por qué algunas? Porque los foros, en el caso de este módulo, hay una actividad integradora que es un foro y de esos no se pueden dar extensiones de los foros, pero hay algunas, las demás de la mayoría de las actividades integradoras se pueden, lo que es el foro de integración y el proyecto de integración de la semana 4 ahí sí es imposible, reitero, las actividades de la semana de integración, que es la cuarta semana, no hay extensiones. Entonces es importante que desde esta semana número 1 dejemos claros esos elementos, pero de lo que es la semana 1, 2 y 3, excepto el foro dentro de estas semanas, todas las actividades integradoras, si ustedes requieren alguna extensión, se les puede dar siempre y cuando, reitero, estemos no en la semana 4 y no sea una, sobre todo que no sea una actividad como foro, ni que sea proyecto integrador, ni que sea foro de integración, porque reitero, no se puede por cuestiones de que esas semanas de integración pues es el cierre del módulo y los foros tampoco se pueden abrir después de tiempo, ¿de acuerdo? Reitero, una servidora solo puede dar extensiones en el caso de actividades de integración, actividades formativas, ahí sí no puedo abrir, ni cuestionarios socioemocionales. Entonces sí es importante que consideren esos elementos. Bueno, continuemos. Cualquier duda, recuerden, ahí estoy a sus órdenes en la sección Mis mensajes. Y bueno, vamos a empezar con los temas de esta semana número 1, de esta unidad número 1 también, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y vamos a iniciar justamente con la evolución de los medios de comunicación. Los seres humanos siempre hemos estado tratando de comunicarnos y nos hemos dado cuenta que la evolución de los medios de comunicación en el mundo pues han ayudado, la comunicación siempre ha ayudado a la mejora, a la comprensión. Los seres humanos se dieron cuenta conforme fueron evolucionando, como pasaron de ser eh, nómadas a sedentarios, que si estaban juntos y tenían una buena comunicación, pues también ayudaba a la cohesión social, es decir, que se podían apoyar y a partir de eso pues podrían crecer, construir y cultivar elementos, ¿no? A partir, recuerden, de estos elementos, pues se dieron cuenta de la importancia de la comunicación y empezaron en su momento, vamos a ver aquí esta línea del tiempo, de la evolución de cómo estos medios de comunicación se fueron desarrollando. En este caso, la pictografía es una de las primeras formas de comunicación en donde en cuevas los seres humanos que todavía no tenían como tal una construcción de un lenguaje, pues trataban de mostrar a través de imágenes a las personas que pasaban por ahí, eh, y es una de las formas de comunicación visual más antigua. Hacían representaciones de animales, mostraban sus espacios, su ubicación, entre otras representaciones, tratando de compartir cómo vivían en esa época. En el año 2400, esto más o menos se tiene que fue en el 5000 antes de Cristo, esta pictografía. Luego viene en el 2400 antes de Cristo las cartas. Recuerden que la carta es un medio de comunicación escrito donde hay un emisor y que es el remitente y enviado a un receptor que es el destinatario. En este caso, el primer uso documentado de un servicio de mensajería en el mundo es en Egipto, a
aproximadamente en el año 2400 a.C., aunque existen evidencias del sistemas postales que datan desde la antigua Persia, China, India, Roma, establecidos en 1874 antes de Cristo. Recuerden que inclusive por ahí esta cuestión de la importancia de comunicarse en la Grecia antigua hasta tiene elementos directamente mitológicos, ¿no? Hermes que llevaba de un lugar a otro y hacía que los dioses y los humanos compartieran. De ahí la importancia de tratar de compartir la información a través de los medios. En ese momento, pues obviamente dentro de la mitología, pues nos hablan ahí de esos elementos. Entonces siempre ha estado presente la importancia de la comunicación entre los seres humanos. Ya muchos siglos después, en 1843, surge el fax. El inventado fax es desarrollado por el escocés relojero llamado Alexander Bain. Patenta la primera máquina de fax en el año 1843, en particular el 27 de mayo de 1843, 33 años antes de Alexander Graham Bell inventar el teléfono. Fueron algunas décadas en que pues invento tuvieran directamente un uso significativo. Sin embargo, ya para 1865, en ciudades francesas en particular, en París y en Lyon, estaba ya en ese momento lo que era llamado pantelégrafos, que es pues en general el fax, y pues no fueron exitosos hasta ya 1906, cuando ya los diarios a nivel global empezaron a utilizar el fax como forma de enviar información y también incorporando fotografías. El telegrama es un elemento desarrollado en 1865 por William Lee Style, que fue uno de los que envió los primeros telégrafos en América, a América del Sur. El costo de recuerden, era a través directamente, pues directamente de palabras. El telégrafo es un dispositivo de comunicación, fue inventado por Graham Bell en 1876 en los Estados Unidos y se caracterizó por la época de la velocidad de transmisión, acortaba distancias, que eso es lo que hacen los medios de comunicación, ayudan aunque información de un punto A a un punto B llegue, pero es obviamente instantáneo y rápido y eficiente. En este caso pues era letra por letra, utilizando la clave Morse, pero bueno, el teléfono es ya desarrollado en 1876 por Antonio Meucci y lo bautizó como teletrófono entre las innovaciones técnicas. Durante mucho tiempo, mucha gente pensó que fue Alexander Graham Bell que lo inventa. Sin embargo, el 14 de febrero, Graham Bell lo que hace es patentarlo. Sin embargo, el 14 de enero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269 en la que se reconoce como inventor del teléfono a Antonio Meucci y no a Alexander Graham Bell, aunque en su momento los teléfonos y Graham Bell pues tuvieron la patente. Y en 1901 la radio pues es un medio de comunicación, recuerden, en donde a través de señales directamente de ondas hertzianas se envían señales de audio a través de ondas de radio. Según directamente, su inventor fue el italiano Guglielmo Marconi. Marconi se le atribuye la invención de la radio, pero algunos, bueno, y se considera que como tal se demostró que Tesla es uno de, más bien el que lo inventó, y Marconi en su momento lo patentó. Pero para 1843, Nikola Tesla en Estados Unidos es el que dice que en Estados Unidos la intención de la radio fue dada en su momento por Tesla. Sin embargo, Marconi
fue quien hace sus primeras transmisiones. La televisión, por su parte, en 1926, es un medio de comunicación que sirve para transmitir a través de las ondas hertzianas de la imagen de un objeto inanimado. Fue en 1926 el escocés John Logie Baird quien efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno era el televisor emisor y otro el receptor, y las primeras transmisiones de televisión se logran sobre todo en los años 20 en Estados Unidos y en el mundo. En México tienen un gran auge y en los años pues 60 no podemos olvidar, 70 un ingeniero mexicano, González Camarena, desarrolla la televisión a color, que después vende la patente a los Estados Unidos de América y fallece después de un tiempo la primera televisión, inclusive que marcó porque él tenía mucho el deseo, González Camarena, de que su mamá viera la televisión. Le crea a través de sobras de cosas, él crea su televisión y crea la televisión a colores. Y de hecho, a la fecha, XHGC es el canal 5, es justamente desarrollado a través de, que es González Camarena, son las siglas de González Camarena, fue la primera transmisión a color hecha para la mamá de Guillermo González Camarena, como dato importante. En 1941, aunque desde 1935-36, allá las primeras generaciones de Harvard 1, de las primeras computadoras, es justamente la computadora, o también llamada computadora u ordenador, una máquina electrónica que recibe y procesa datos convertidos en información utilizando después el sistema binario. Bueno, Conrad fue uno también de los ingenieros alemanes que se desarrollan en ese momento, pero pues desde los años 30 se desarrolla ya la computadora, 40, 50 pues surgen sobre todo en Estados Unidos. En 1969 el Internet es desarrollado y es justamente Tim Berners-Lee, este científico británico que en los años 80 desarrolla lo que se conoce como el triple W y de la apuesta por el HTTP y hipertextos, la navegación como la conocemos, aunque desde los 60, en 69, empieza la evolución de y la idea de crear el Internet. En 1971 surge el email, el correo electrónico que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. En 1998 surge este buscador Google, que fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, y es una empresa prestigiosa, conecta, tiene sus propios buscadores, es una red social que permite interactuar con personas, que te permite, y una compañía que puede clasificar en círculos de acuerdo a su afinidad, de tipo de relación que tengan con cada uno. Y bueno, en este caso, permítanme, en este caso, en 2005, y bueno, ahí surgen otras redes sociales como YouTube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 2009, entre otras. Entonces, es muy importante que consideremos estos elementos. Y bueno, es importante decirlo, en esta evolución de los medios masivos de comunicación, pues implica también el cambio de la interacción de la comunicación. Ya no solamente son a través de medios impresos, sino también a través de medios electrónicos. El periódico es un medio impreso, que son aquellos que tienen el papel como soporte, como lo es el periódico, la revista, los libros o las enciclopedias. Recuerden que desde 1600
42, desde antes de cuando empiezan, sobre todo con Gutenberg, estamos hablando con Gutenberg que crea la impresora, la impresora. La primera forma de impresión que fue a través directamente de la imprenta. Estamos hablando de que 1440 Gutenberg desarrolla directamente la primera imprenta. Pues empieza la posibilidad de crear periódicos, revistas, sobre todo el periódico tiene su desarrollo, estamos hablando 1700, 1800, reitero, Gutenberg con este gran invento que surge en 1440 aproximadamente, es cuando desarrolla esta posibilidad de que el ser humano pueda imprimir de forma masiva en este momento libros, y el periódico surge sobre todo como una forma de comunicación importante en las ciudades, urbes más importantes del planeta, Alemania, Inglaterra. Ya sobre todo este auge del periodismo y de los periódicos surgen sobre todo siglo XIX, siglo XX, donde se desarrolla por parte de justamente Pulitzer, lo que se conoce como el periódico ya como lo conocemos hoy, en el siglo XX y en el siglo XXI, como por secciones. Antes eran como una información de toda mezclada, muy llena, muy saturada, y poco a poco se fue especializando, se fue dividiendo en secciones, sobre todo en el siglo XX. Y las revistas, recuerden que en este caso los periódicos eran publicaciones diarias que presentaban información acerca de los acontecimientos, presentan información acerca de los acontecimientos recientes en distintos ámbitos, políticos, deportes, finanzas, espectáculos, entre otros. Y en el caso de las revistas, pues son publicaciones periódicas o con texto e imágenes sobre varios temas o sobre uno en particular, porque hay revistas inclusive especializadas, muy interesantes, ciencias. Y en el caso del periódico, pues es una publicación diaria, o hay algunos periódicos que salían antes en la mañana y en la tarde, porque era tanta la información, pues que tenían que dividirlo, y como no había otro medio de comunicación en su momento, pues era la única forma en que las sociedades se podían informar, las ciudades, los pueblos, en fin. Actualmente, pues los medios impresos ya no tienen tanto auge, sin embargo, siguen vendiéndose en cada uno de los países del mundo, aunque ya tienen versiones digitales y electrónicas. Y bueno, también las enciclopedias, que son obras en las que se presentaba información correspondiente a diversos campos del saber y de las actividades humanas, ya no son tan utilizadas. Sin embargo, existen enciclopedias muy importantes como la británica, que también ya tiene su versión digital. Y con la aparición de estos recursos digitales, la mayoría de los medios impresos incluyeron la tecnología a sus procesos de difusión, lo cual los ha permitido directamente acercarse a nuevos públicos. Y las ventajas de esta transformación es que se pueden mantener con sus lectores informados de lo que sucede en cada momento, y con ello vencieron el hecho de que los medios impresos solo podían dar información tiempo después, no de forma eh, inmediata, sino que tenían que esperar. Aunque es importante decirlo, por ejemplo, tú compras un periódico del día de hoy y pues tiene información, noticias de un día antes. Obviamente tú te metes a la página del Universal o de alguna otra revista y vas a encontrar información, no, obviamente con más extensión, con más crecimiento, porque tienen más posibilidades de desarrollar información por ser un medio impreso. Sin embargo, pues no vas a tener esa instantaneidad
salvo que te metas a la página y veas las noticias por minuto como lo tiene el Universal. En este caso es importante decirlo que también ahora los periódicos, hay algunos como el Reforma en México y algunos otros que si quieres tener la versión impresa, pues lo compras. Y si quieres tener también la versión digital, tienes que comprar la suscripción para poder revisar. Te dejan ver como la noticia de hoy, pero no puedes ingresar más allá. Hay algunos periódicos pues que al final del día viven de esto, ¿no? La venta de sus ejemplares, pero también de la suscripción al periódico de forma digital. Entonces también ese es otro elemento importante a considerar. Hay algunos que sí te lo permiten sin problema. En México existen periódicos y revistas que tradicionalmente imprimen. Sin embargo, reitero, con la aparición de los recursos digitales, la mayoría de los medios impresos incluyen la tecnología, pero hay algunos que tienen un costo, otros te dejan la posibilidad de que lo veas tú sin problema, pero hay algunos otros que no, que si tú quieres ver sus elementos de forma digital, así como el impreso, tendrás que hacer un pago por esa suscripción a ese elemento digital, o si quieres ver inclusive números anteriores a el de ese día. La ventaja de esta transformación es que pueden mantenerse a sus lectores informados, cosa que no podían hacer. Otro elemento también son las bibliotecas virtuales, las bibliotecas sin muros. Antes tú tenías que ir a una biblioteca, salir de tu casa, dirigirte a la biblioteca, ver si había el libro que necesitabas, buscarlo en la estantería, si tenía una estantería abierta, dirigirte ya primero a un catálogo impreso, en una cajita buscabas el tema o el título o el autor y de ahí te dirigías al estante donde se encontraba el libro, ¿no? Ya buscabas si estaba el libro, si lo podías consultar ahí, o si era una estantería cerrada, pedirle a un bibliotecario que te trajera el libro, en donde tú le indicabas pues cuál era el título, en fin, ¿no? Actualmente pues las bibliotecas sin muros, las bibliotecas virtuales, son recursos que nos pertenecen a medios impresos y que ofrecen una gran riqueza de información veraz, completa y actualizada, como las bibliotecas digitales, que algunos especialistas denominan, reitero, bibliotecas sin muros, porque ahora ya no tienes que ir a un lugar de cuatro paredes, sino que muchas instituciones educativas proporcionan este servicio a sus estudiantes, docentes y administrativos, pero también en algunos casos lo hacen al público en general. Por ejemplo, tenemos la biblioteca Vasconcelos, que ahí les colocan la liga dentro de los materiales. Una biblioteca digital, recuerden, no es solo un almacén de recursos de información electrónica, sino que también nos ofrece diferentes servicios a los lectores, ya sea búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consultas de diccionarios y anuarios, entre otros. Obviamente todo de forma en línea o automáticamente automatizada. Y una de las bibliotecas digitales más complejas, por supuesto, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como existen bibliotecas por el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, Biblioteca Virtual de la Universidad de Veracruz, la Biblioteca Digital Mundial, entre muchas otras. También podemos acceder no solamente a las bibliotecas, también podemos acceder en línea y gratuitamente a documentos que resguarda la Hemeroteca Nacional de México, entre otros. También acceder a servicios como la Real Academia de la Lengua Española, que concretamente su diccionario se encuentra en línea y el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre significados, usos y sinónimos del español, así como incluye para México el acceso al significado de algunos términos
prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. La RAE, ahí está su página www.rae.es. Y bueno, recuerden que estos recursos de las bibliotecas virtuales están a disposición para consultar casi cualquier tema y ampliar nuestro conocimiento. Y es conveniente explorar estos sitios familiarizándonos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consulta desde los dispositivos móviles. También es importante considerar el Internet, que es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir la información. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en donde se encuentran físicamente. Esto lo desarrolla justamente Sir Tim Berners-Lee con el uso del www, en donde hace estas interconexiones. Entre los servicios de Internet que proporcionan encontramos el acceso remoto entre computadoras, que es el Telnet, el correo electrónico como servicios SMTP, la transferencia de archivos o servicios FTP o P2P, el World Wide Web, conocido como el www, que forma y funciona bajo el protocolo HTTP, y por supuesto la conexión de redes de trabajo han permitido crear todo tipo de herramientas que se puedan utilizar para trabajar, estudiar o compartir con los amigos. Internet se considera la red de redes y es un gran almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer, entretener o vincular personas sin importar el lugar donde está físicamente y en el que se encuentran, estar cerca o lejos. Entonces, justamente recuerden que dentro de Internet lo usamos a través de programas informáticos o software. ¿Y para qué es? Pues nos permiten acceder a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios a través de buscadores o navegadores de Internet, y también estos filtran y eliminan los elementos nocivos, y dentro de estos navegadores de Internet podemos encontrar archivos de formatos de texto, de video, de audio e imagen, y donde todos los navegadores tienen un espacio o ventana en la que se escribe la palabra clave de lo que se desea buscar, y donde nuestros navegadores o buscadores de Internet realizan la búsqueda y despliegan una lista de los resultados encontrados. Es muy importante que recuerden que analicemos y seleccionemos la información que consideremos pertinente. Hasta el momento ningún navegador es capaz de seleccionarla, sino que esto todavía depende del ser humano, que sea selectivo respecto a, bueno, a lo que este buscador o navegador nos está proporcionando. Los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados para que la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos como páginas web, archivos de video, documentos de texto, entre otros localizados en Internet, pues la búsqueda se hace mediante palabras o frases claves para rastrear e indexar la gran cantidad de información que se encuentran disponibles en la red. Los buscadores más usados son Google, Bing, Yahoo, y se han convertido estos buscadores en una herramienta para facilitar el acceso a la información que se incorpora día a día en la red y que sirve para que podamos realizar tareas académicas y laborales, así como entretenimiento. Aunque Internet es muy grande, siempre es bastante fácil encontrar lo que necesitamos, y aprende como en el siguiente video, que se les da los 10 consejos de Google para principiantes en Internet dentro de la plataforma. No lo vamos a ver, únicamente lo estoy comentando, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos directamente tipos de buscadores generales y académicos. Dentro de los generales están pensados en todo tipo de público, como Google, como Bing, como Yahoo. Y en los académicos son para elementos o búsquedas más serias, más especializadas, como son Redalyc, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal,
proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México y su objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional y orientados a cubrir las necesidades de información especializada. Por supuesto, el correo electrónico o email es un espacio virtual para el intercambio de mensajes en tiempo diferido y se redactan textos que se transmiten a un destinatario en busca de una respuesta. Esto puede incluir imágenes, fotos, tablas, emojis. En el ámbito laboral es uno de los elementos más usados porque también son a través de organizaciones que tienen un dominio para transmitir los mensajes dentro de las corporaciones sin importar el tamaño de la empresa o institución. Hoy en día este medio de comunicación, el correo electrónico, es una de las formas de comunicación escrita que surge como una necesidad para cualquier estudiante, especialmente si el programa es virtual, como es en el caso de Prepa en línea CEP. En el caso del chat, es un espacio virtual creado por un grupo de personas que se encuentran para conversar, funcionan sin coordinador o moderador y en general sin agenda y en tiempo sincrónico. Los chats son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer e identificar malentendidos en las asignaciones de tareas, precisar los detalles de una instrucción. Por ahí Rafael Serrano nos explica en su tesis que pueden servir los chats para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o los rechazos, ya que también enmascaran en sus nicknames, apodos. Los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades de lo que hace el chat, un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal, nos dice Serrano 2013. Ya veíamos que las tecnologías de la información en la sociedad ha evolucionado y cómo han evolucionado pues las formas de comunicación y sus dispositivos tecnológicos desde la invención del alfabeto hasta la llegada del internet, donde el objetivo de estas innovaciones pues ha sido ser más eficiente y eficaz el uso de la información, lo que ha permitido justamente desarrollar formas de comunicación que han transformado a las sociedades. En los últimos 200 años, las invenciones tecnológicas han permitido el intercambio de información y las tecnologías de la información y la comunicación o TIC se han convertido en dispositivos tecnológicos que modificaron radicalmente nuestra manera de aprender, conocer, hacer y por supuesto convivir. Ya veíamos el correo, la evolución y estas tecnologías de la información y la comunicación no solamente afectaron en la sociedad, en la forma en cómo nos comunicamos, intercambiamos y conocemos, sino también en la educación, el cómo aprendemos. Estas tecnologías en la educación, que ahora se han hablado tanto de la comunicación tradicional y presencial, también han evolucionado de la educación a distancia y de educación virtual, aprender sin la presencia de un profesor sin estar en el aula, o del modelo híbrido que combina ambos procesos, donde de pronto van a estar en línea, pero también van a tener que ir de pronto un día o dos presencial, como lo están haciendo algunos chicos en educación primaria y secundaria, van un día, van otro no, pero tienen trabajo en casa. Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad ha afectado a estas tecnologías de la educación presencial y podemos constatar que esto ha impactado ya que los maestros cada día utilizan más dispositivos electrónicos y tecnológicos como la computadora para hacer las tareas, la forma en que los maestros imparten clases con videos, presentaciones digitales, utilizando Internet en la manera en que se pueden buscar, encontrar y manejar la información a través de la web, así como conocer las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y comunicación TIC y utilizarlas en la labor diaria. No solamente, recuerden, sirven para ser eficientes y eficaces, sino también para comunicar, convivir entre personas y aprender de forma colectiva. Y bueno, estos son los elementos, algunos de los elementos dentro de los materiales y los temas de esta unidad 1 de esta semana número 1, las TIC en la sociedad. Vamos a entrar directamente
A las actividades por ahí cada lunes les coloco dentro de la bienvenida de la semana 1, en este caso, las actividades que tenemos que entregar. En este caso tenemos la actividad integradora 1, se llama buscar información. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, que vamos a continuar a continuación a ver las características y los elementos de entregar, aunque recuerden que viene dentro de las rúbricas de cada una de las actividades. Las actividades formativas, siempre a lo largo de estas semanas vamos a tener actividades integradoras, formativas y otro tipo de recursos. En este caso son dos formativas. La 1, búsqueda de información confiable, que son actividades automatizadas y donde tienen diferentes intentos. Actividad formativa 2, igual procesador de texto, donde tienen 2 intentos y recuerden, se queda en ambos casos la calificación más alta. Preparación para el aprendizaje en línea, que es un cuestionario. Ejercicio de práctica, uso del teclado. La actividad socioemocional, que es un PDF descargable interactivo, donde no hay que subirlo, pero sí hay que llenarlo para que nos permita apoyarnos para el cuestionario socioemocional, donde tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Y reitero, con base en la actividad socioemocional, ustedes se pueden apoyar para el desarrollo del cuestionario socioemocional. Bueno, la actividad 1, la actividad integradora 1, buscar información. Ustedes tienen que desarrollar una tabla en un documento de procesador de textos en la que identifiquen de diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital, 3 fuentes de información confiables acerca del uso de las TICs en la sociedad. Van a tener para ello que realizar lo siguiente: leer las instrucciones de esta unidad, actividad integradora 1, descargar el documento, dándole clic en donde dice fuentes de información. Ahí hay una plantilla en donde hay que realizar y llenar los elementos que aquí se nos indican y después guardarlos en la computadora con la nomenclatura siguiente, sus primeros 2 apellidos, guión bajo su primer nombre. Si tienen 2 nombres, nada más necesitamos uno. Es muy importante que coloquen la nomenclatura o el nombre del archivo tal cual como la plataforma nos lo indica, porque es un elemento que se califica dentro de la ponderación de la materia. Entonces es importante que coloquen los nombres o las nomenclaturas como están aquí. Sus 2 apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M, 01, S1, AI mayúscula, 1, y así se debe de colocar. En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, lo que tienen que entregar es un documento elaborado, uno en un procesador de texto y otro en hoja de cálculo. Es decir, que para la actividad integradora 2 tendrán que subir 2 archivos dentro de la misma actividad. Uno es directamente en procesador de texto y el otro en una hoja de cálculo en donde se incluye una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre resultados y la respuesta a preguntas proporcionadas. ¿Cómo lo realizarán? En el caso de una hoja de cálculo y en el caso de un documento de procesador de textos, tendrán que colocar la información siguiente: hogares en México que cuentan con computadoras y hogares en México que cuentan con internet. Y bueno, de ahí ustedes tendrán que en ambas tablas, tanto en agregar una columna a la derecha con hogares en México, computadoras pero sin internet, y en ambas tablas obtener el número de hogares en México, computadora pero sin internet por año. Para ello, en las últimas columnas, realizar la resta de hogares en México que cuenten con computadora menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet. Para ello, el Excel pueden restar ahí los valores, como se muestra en el video que nos colocan, buscar información sobre la importancia de la internet en la sociedad actual, consultar mínimo 2 fuentes distintas y recuerden verificar la fiabilidad de las fuentes de la información. A partir de la información consultada, en ambos documentos, tanto en la hoja de cálculo como en el procesador de texto, generar una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México
y colocar, por supuesto, su fuente de información. En ambos documentos, tanto en la hoja de cálculo como en el archivo de Word, de acuerdo con su experiencia, responder las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? ¿Para qué tipo de tareas utilizan la hoja de cálculo y para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de texto? Una vez que lo realizan, recuerden nombrar su archivo de la siguiente forma. En el caso de el archivo de Word, serían sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word. Y en el caso del Excel, serían sus dos apellidos, guión bajo, primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Subir ambos archivos, cargar los dos en plataforma para que una servidora los pueda revisar. Por otro lado, tenemos la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, donde tienen 3 intentos, perdón, yo les dije que 2, solo son 3, son más. Y reitero, es una actividad automatizada donde tienen que revisar primero todos los elementos de la semana para poder realizarla y tener buena calificación, y la mayor calificación se queda. Tanto las actividades integradoras como las formativas abren los lunes y cierran los domingos a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. También tenemos la actividad formativa 2, procesador de texto. En esta actividad identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word. Tienen 3 intentos y por favor recuerden que se queda la calificación más alta. En este caso tenemos este cuestionario que se llama Preparación para el estudiante, para el aprendizaje en línea. El objetivo es conocer el nivel que tienen para cursar estudios de media superior en una modalidad en línea. La información que nos proporcione nos permitirá ofrecerte un mejor servicio educativo acorde a sus necesidades. Este cuestionario puede responderse a lo largo de 4 semanas. Yo les recomiendo que lo hagan desde esta primera semana para que ustedes ya no, si de pronto se les olvida, no se preocupen, ya lo resolvieron. Entonces, resuélvanlo. Estará disponible las 24 horas del día a lo largo de este módulo, pero les pido por favor que de preferencia lo llenen en esta semana. Pues aproximadamente se tardan de 15 a 20 minutos, aunque obviamente se pueden tardar más. Ustedes pueden considerar el tiempo, esto depende de pues su forma de responder. Las respuestas que nos proporcionan a Prepa en línea CEP serán tratadas de manera confidencial y es muy importante que contesten este cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, pues es un instrumento que les pido lo hagan con honestidad, ya que las respuestas pues nos servirán para optimizar las acciones de Prepa en línea CEP y para facilitar su trayectoria académica y mejorar su aprendizaje, y donde solo tienen un intento permitido y sus respuestas son confidenciales y por favor contesten con honestidad, y pues obviamente inicio desde el lunes 9 y finalizará con el ciclo, pero les pido por favor que lo hagan en esta semana. Tenemos el ejercicio práctica, evalúa la velocidad en la que escribes en el teclado. Este ejercicio no es necesario que lo suban, es únicamente para que ustedes ejerciten y puedan orientarse acerca de la rapidez con la que hacen sus trabajos y sea adecuado para ustedes, y que bueno, nada más se descarga en un archivo de Word para que ustedes lo practiquen, pero no es necesario que lo suban en este documento o evidencia a la plataforma. Les reitero, tenemos la actividad socioemocional en esta semana 1, que es un PDF descargable interactivo de la actividad socioemocional, donde plasmen ustedes sus respuestas. Esta actividad socioemocional no se entrega, pero es importante que lo resuelvan, plasmen sus respuestas porque nos va a servir para reflexionar y sobre todo observen el video de la sesión videograbada y respondan el cuestionario, porque a partir de esta actividad socioemocional, de este PDF interactivo, ustedes van a poder apoyarse y resolver el cuestionario socioemocional. Sí tienen 3 intentos permitidos donde tienen que responder y permite reforzar los conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales
de esta semana. Recuerden, mientras no hagan enviar todo y terminar, la plataforma registrará que no está realizada la actividad. Si llegas a interrumpirla y no enviaste todo, pues puedes continuar en el intentos que se encuentra en proceso. Pero si le das enviar todo y terminar, se considera enviado esa actividad y se califica de forma automática. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, compañeros? Pues bueno, si no hay ninguna duda, eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Recuerden que estoy ahí a través del foro aprendiendo dentro de la plataforma y por supuesto dentro de la mensajería en la parte superior derecha. Y pues nuevamente bienvenidos. Es un gusto saludarlos, trabajar con ustedes a lo largo de estas semanas dentro de este módulo de recursamiento del módulo 1, las TICs en la sociedad. Y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos el día de mañana en este segundo espacio. Recuerden, tenemos 2 espacios abiertos cada semana. Los miércoles es uno y los jueves es nuestro segundo espacio abierto. Esto sería todo de mi parte. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Bye.